Muy buenas, espero se encuentren bien. Continuando con el segundo video de cómo realizar los diagramas de corto tiempo y momento utilizando el método de áreas y secciones, vamos a continuar ya subiendo un poco más la dificultad y ahora ya seguimos con lo que se hace mucho más en el curso, mucho más común, es decir, los marcos. Para este, bueno, en su momento explicaré diferentes cuestiones, pero aquí hay que recordar que en un momento dado hay que realizar algo llamado el análisis del nodo, ¿verdad? Que el nodo es este segmento que está aquí. En este caso, todos los elementos que llegan al nodo se forman un ángulo de 90. O sea, entre este y este forman un ángulo de 90, entre este y este forman un ángulo de 90, y entre estos dos se le forman el ángulo de 180. Pero bueno, más adelante explicaré la importancia de esto. Entonces, para comenzar, bueno, como siempre se comienza con el diagrama de cuerpo libre, y aquí ya lo tengo adelantado, entonces tenemos diferentes medidas, tenemos una carga puntual de menos 0.5 kN, o sea, para abajo en el punto B, un momento par de 2 kN metro en sentido antihorario, tenemos una fuerza distribuida de 1 kN sobre metro entre el punto D y el punto E, y una carga aplicada en el punto F con esta forma, 3 4. Entonces sabríamos que este hipotenusa vale 5. Entonces, luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos una reacción de tipo rodillo en E, es decir, una sola restricción, y tenemos un apoyo tipo articulación en punto G, es decir, tenemos una reacción en X y una reacción en Y incógnitas. Entonces, como siempre, para comenzar, lo primero que se procede a resolver es lo que sería el equilibrio exterior, ¿verdad? El equilibrio de las reacciones que desconocemos. Entonces, como siempre, bueno, en este caso voy a comenzar con lo que sería planteando la ecuación de equilibrio de momentos en el punto G, que es donde tenemos más incógnitas. Entonces, el caso aquí lo que sería, bueno, comenzando con el momento par que tenemos aplicado, tenemos un momento par de más 2 kilonewtons sobre metro, ¿verdad? Mi sentido positivo está en sentido antihorario, entonces por eso es que este sentido se coloca positivo. Luego tenemos una fuerza de 0.5 kilonewton por el valor, por la distancia que serían desde el punto G hasta el punto B, tenemos 1 metro por 1 metro. Y luego aquí a la izquierda, bueno, tenemos el más. Ahora, ¿qué pasa? Que este fuerza distribuida, la componente, la fuerza resultante, ¿verdad? Que se calcula con el área del rectángulo, bueno, nos daría más bien que esta fuerza tiene un signo negativo. Entonces sería menos la fuerza distribuida, que es de 1 kN sobre metro, 1 kN sobre metro, por la distancia total, que serían 1.5 metros, por la distancia al centroide, es decir, el, la mitad de 1.5 metros, que eso nos da un valor de 0.75 metros. ¿Okay? Y ya solamente, bueno, luego también tenemos la fuerza, la incógnita EY, que la EY estaría más EY por 1.5 metros. Y por último nos falta la componente horizontal de la fuerza aplicada en F, es decir, 3.5 kilonewton, o sea, serían más, pero como va en sentido horario, pues serían menos 3.5 kilonewton por el, el triángulo correspondiente, que en este caso sería como la componente horizontal, sería por 4 quintos por la distancia, que en este caso sería 1 metro. Entonces, ahora sí, realizamos una corroboración rápida y entonces obtendríamos que el que sería entonces de izquierda a derecha, bueno, tenemos primero los 0.5 kilonewton por 1 metro de separación con signo positivo, tenemos los 2 kilonewton metro con signo positivo, luego estaría la fuerza aplicada, la fuerza distribuida de menos 1 kN sobre metro por el largo total por la distancia del centroide, que sería 0.75, correcto. Luego tenemos la reacción EY con signo positivo con una distancia de 1.5, y luego estaría la fuerza distribuida por su componente en X por su distancia. Ok, una vez realizado todo esto, proseguimos a despejar lo que sería el valor de la EY. Entonces, resolviendo esto con la calculadora, obtenemos que es todo un valor de, vamos a ver, dice que da 2 más 0.5,
menos 1.5 por 0.75 más menos 3.5 por 4/5 entre 1.5. Esto nos da un valor de menos 0.95, perdón, 0.95 kilonewtons una vez despejándolo hacia el lado derecho. 0.95 kilonewtons, sentido positivo. Entonces corroboramos signos, 2, 9.5 menos 1.5 por 0.75 y menos 3.5 por 4/5, correcto. Entonces ahora sí. Ahora proseguimos a calcular las sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces ya tenemos este primer valor que lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, ahora continuamos con lo que sería el elemento, bueno, la sumatoria de fuerzas en X, perdón. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X y esto nos da una sumatoria igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos fuerzas aplicadas en X? Bueno, tenemos menos Gx más la componente horizontal de la fuerza aplicada en punto F, que es entonces nos daría un valor de 3.5 por 4/5, que eso sería igual a 0. Ahora, esto, cuando realizamos este valor, esto nos daría que esto tiene un total de 3.5 por 4/5. Eso nos da menos Gx igual a menos 14/5. Entonces Gx es igual a 14/5, que esto es igual a 2.8 kilonewton en sentido negativo, o sea, es decir, para la izquierda, que es como lo teníamos planteado. Por último, sería la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, esto nos daría lo siguiente, sería los menos 0.5 kilonewton que están ahí, menos la fuerza distribuida, que sería menos 1 kilonewton sobre metro por 1.5 metros, más 0.95 kilonewton que calculamos anteriormente, más Gy, menos la componente vertical de esta carga de esta fuerza aplicada, perdón, que entonces eso sería menos 3.5 por 3/5. Todo esto tiene que ser igual a 0, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En la sumatoria de Y tendremos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Pero resolviendo esto, nos da un total de menos 0.5 menos 1.5 más 0.95 menos 3.5 por 3/5. Esto nos da un total de menos 3.15 y al despejarlo, entonces nos da un total de que Gy es igual a 3.15 kilonewton en sentido positivo, es decir, va para arriba. Entonces, ahora sí, ya calculamos nuestras tres incógnitas. Ya tenemos nuestra Gx para la componente horizontal y tenemos la Gy para concluir con las incógnitas. Entonces, ya ahora sí, habiendo resuelto el equilibrio externo, perdón, podemos proseguir con lo que es el cálculo de los diagramas correspondientes. Entonces, comenzando de izquierda a derecha, como se hace de manera tradicional, podemos decir, ok, vamos a comenzar con el segmento AD, ¿verdad? El total de, bueno, o el segmento ABCD para ser más completos. Entonces, segmento ABCD. Entonces, lo voy a copiar de aquí, ¿verdad? Para trasladar lo más que pueda de la sección, ¿verdad? Segmento ABCD y lo llevo hasta acá, ¿ok? Entonces, hasta aquí estarían nuestras cotas correspondientes. Ahora, ok, vamos a corroborar que no se nos esté quedando nada. Y no, ahí sería todo completo. Entonces, ahora, realizamos igual los ejes para el diagrama de cortante.
realizamos también el eje par y el diagrama de momento y trazamos unas guías en las cotas correspondientes para que sea mucho más fácil a la hora de trazar el dibujo. ¿Ok? Entonces aquí están estas líneas de guía y por último dibujamos el eje vertical de nuestros respectivos diagramas. Aquí está el de cortante y aquí está el de momento. Entonces, comenzando con los cálculos usando el método de Aries, tenemos, ok, el cortante en 0, que sería en este punto de acá, es 0, no tenemos ningún valor de cortante, entonces en este primer segmento el valor se mantiene constante en 0, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos en cortante en 0 es igual a 0, cuando llegamos al cortante en 0.5, tenemos lo siguiente, tenemos 0 kilonewton menos la fuerza aplicada, que sería menos 0.5 kilonewton. Entonces, ahora esto lo que ocasiona es un brinco, hasta aquí, de menos 0.5 kilonewton. Ahora, desde este punto de 0.5 hasta el 1, ¿verdad? Cortante en 1, esto es menos 0.5 kilonewton. Del cortante en 1, vemos que no hay nada más aplicado, entonces se mantiene constante, menos 0.5 kilonewton más 0, se mantiene como menos 0.5 kilonewton. Y para este momento, vemos que el momento par solamente genera una discontinuidad en el diagrama de momento. En el de cortante no genera ningún brinco. Entonces, se mantiene constante. Entonces, podemos decir que hasta el 1.5 se mantiene con un valor constante de menos 0.5 kilonewtons. Entonces, a la hora de trazar este diagrama, simplemente realizamos un rectángulo que llega hasta el final. Y aquí tiene que haber algún valor que se va a encargar de cerrarlo. Ya casi procederé con la explicación. Ahora, proseguimos a realizar el diagrama de momento. Entonces, el momento lo vamos a usar usando el método de Aries. ¿Qué nos dice el método de Aries? Bueno, para este primer segmento usamos su distancia por su altura. Es decir, nos daría un resultado de 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna altura. Entonces, el momento en 0 es igual a 0 y el momento hasta 0.5 sí mantiene como 0, porque no hay ninguna altura. Entonces, este momento se va a mantener constante de 0. ¿Ok? Voy a trazar estas líneas un poco más abajo. Ahora, ¿qué prosigue? Bueno, ahora prosigue lo que sería el momento de esta sección, ¿verdad? Recordando siempre colocar los signos, menos, menos, esa es x igual 0, x igual 0. Entonces, ahora sí, proseguimos a lo que sería entonces esta primer área que tenemos de este lado. Entonces, esto nos da el área de, bueno, el 0 que traemos menos los 0.5 de altura por los 0.5 metros. Colocando las unidades correspondientes, entonces sería menos 0.5 kilonewton por 0.5 metros, que es la base de ese rectángulo. Esto nos da un valor tal que menos 0.5 por 0.5, esto nos da menos 0.25, ¿ok? Kilonewton por metro. Entonces, como esto es un x igual 0, lo que prosigue es el siguiente grado, es decir, una x. Entonces, realizamos hasta aquí, por decir, una altura. Vemos que ahí está en menos 0.25. Y entonces ya este sería nuestro valor. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos aquí un momento par aplicado. El momento par cambia de signo. Entonces, es decir, aquí tiene un signo positivo. Entonces, a la hora de realizar el cálculo tenemos que cambiarle el signo. Es decir, el momento en 1 sería igual a los menos 0.25 kilonewton metro que traemos. Entonces, ese es un signo positivo en el exterior. Entonces, en el interior va a tener un signo negativo de menos 2 kilonewton metro, para que estemos de un total de menos 2.25 kilonewton por metro. Entonces, ahora sí, esto lo que nos va a ocasionar es un brinco. En ese sí se ocasiona un brinco hasta aquí,
Entonces lo más pequeño para que nos quede dentro de la misma hoja. Esto nos va a dar un valor de menos 2.25 kilonewton el kilonewton metro. Ahora sí, ya por último, entonces proseguimos otra vez a calcular este segmento de área que nos hacía falta. Entonces ahora sí, el momento en 1.5 sería igual a menos 2.25 kilonewton metro que traemos menos 0.5 kilonewton por 0.5 metros. Entonces, esto finalmente nos daría un total de menos 2.50 kilonewton por metro. Ahora, terminamos de trazar, entonces, esta última que igual va a ser con pendiente, con una X, ¿verdad? Y aquí el diagrama ya nos debería cerrar, ¿ok? Entonces, los signos igual, esto es un menos, esto es menos, esto es X, y esto igualmente es X. ¿Ok? Siempre recuerda colocar el signo, el grado de la función y colocar los valores que estamos trabajando. Aquí colocar mejor el cero para evitar confusiones. Entonces, ahora sí, con estos datos ya podemos proseguir a calcular, por ejemplo, lo que serían el segmento vertical para al final calcular lo que sería el nodo. Continuando, bueno, seguimos con lo que sería el segmento GFD, el cual ya aquí ya tengo adelantado, ¿verdad? Voy a llevármelo para acá arriba, pero la diferencia es que este lo vamos a trabajar de manera vertical, es decir, a como lo tenemos en el diagrama. Entonces le cambiamos la orientación, GFD. Entonces ahora sí, ya aquí tengo adelantado lo que serían los diagramas del cortante y los diagramas del momento. ¿Ok? Entonces aquí está cortante, aquí está momento. Entonces, ahora, para el cortante en 0 sería nuestro valor de la reacción Gx. ¿Cuál era el valor de la reacción Gx? Serían 2.8 kilonewton para la izquierda, es decir, para arriba, que es nuestro lado positivo, nuestro lado negativo. Entonces, 2.8 kilonewton. Y luego nuestro cortante en 1 sería los 2.8 kilonewton que traemos menos la componente horizontal de la fuerza aplicada, que entonces serían menos 3.5 kilonewton por 4 quintos, ¿verdad? Esto nos da un total de 2.8 menos 3.5 por 4 quintos. Eso nos da un total de 0. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve eso en un diagrama. Y entonces nuestro cortante al final, nuestro cortante en 2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto en un diagrama se ve de la siguiente manera. Arrancamos con un valor de 2.8 kilonewton de una vez, un cortante igual a 0. Entonces, son 2.8 kilonewton, el cual se mantiene constante, porque aquí no hay nada, hasta esta marca. Y aquí lo que va a ocurrir es que va a haber un brinco, una discontinuidad. Entonces, esto va a bajar súbitamente hasta llegar al X igual, hasta llegar al eje, y aquí al final se va a mantener constante. ¿Ok? Entonces esto aquí al final es 0. Entonces ahora seguimos con y recordar siempre los signos. Esto es positivo, esto es X igual 0, y ya con lo tendríamos. Ahora nos pasamos a lo que es el momento. El momento en 0 es igual a 0 porque, y como es una articulación, es un apoyo tipo articulación, este no tiene ningún momento. Entonces el momento en 0 es igual a 0. Ahora, el momento, lo que sigue el momento en 1, sería el 0 más el área de este rectángulo, que serían más 2.8 kilonewton por la distancia, que serían 1 metro, que entonces esto sería igual a 2.8 kilonewton. Y ahora lo que sigue al final es calcular el último área, que esto sería el m de 2, que esto es igual a 2.8 kilonewton más esta área de aquí, pero como la altura es 0, entonces sería más 0. Entonces esto es igual a 2.8. ¿Cómo se ve esto? Bueno, esto se ve así. Esto se ve como una pendiente que luego se mantendrá constante y al final tiene que cerrar
el diagrama. ¿Ok? Entonces ahora sí, igualmente recordamos siempre utilizar los signos, el más, indicar siempre igualmente el grado de la función, que esto es x igual 0, y entonces ya con eso tendríamos este segundo diagrama. Ahora, aquí viene lo importante, aquí viene el tema del análisis del nodo. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja lo que es el análisis del nodo? Bueno, para eso hay que analizar varios factores. Primero, hay que ver cómo se ve ese nodo. Bueno, como mencioné al principio, nuestro nodo no tiene ninguna inclinación particular, simplemente es un nodo con ángulos de 90 grados y 180 grados. Voy a colocar aquí el análisis del nodo. Análisis del nodo. ¿Ok? Perdón. Análisis del nodo. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro nodo, el cual voy a dibujarlo con un grosor mayor para que se pueda diferenciar mucho mejor de lo que le voy a agregar ahora. ¿Ok? Este es nuestro nodo. Entonces, a nuestro nodo le ingresan lo que es una fuerza normal, le ingresa lo que es un cortante, ¿verdad? Cortante, la normal, le ingresa también un momento. Ahorita voy a colocar bien lo que serían los signos, pero para que se pueda representar de manera visual. Luego, posteriormente aquí abajo también le ingresa lo que es una normal. Aquí tenemos una cortante. Voy a cambiar el color. Tenemos aquí una cortante. Igual tenemos aquí un momento. Al final también vamos a tener otra normal. Vamos a ver un tercer cortante y un tercer momento. ¿Ok? Esto es la N1, la M1 y el cortante 1. Esto es el M2, la V2 y nuestra N2. Y aquí está nuestra cortante 3, momento 3 y la normal 3. ¿Ok? Entonces ahora sí, bien importante, el tema de los signos. Bueno, comenzando con el segmento de la izquierda, es decir, este segmento de acá, primero tenemos que ver, ¿traemos algún valor de normal que nos interese? Aquí no hay ninguna fuerza aplicada en X, es decir, en este segmento no tenemos normal. ¿Ok? No hay ninguna normal que le esté ingresando al nodo. Posteriormente, nuestra cortante, bueno, nosotros aquí ocupamos un valor de cortante de 0.5 kilonewton para que cerrara. Es decir, en el elemento hay una cortante presente de esta manera. En el nodo los signos intercambian, es decir, nuestra cortante tiene que ir con dirección negativa con un valor de 0.5 kilonewton. Entonces, nuestra cortante aquí va a valer, voy a anotarlo aquí abajo, V1 es igual a menos 0.5 kilonewton. Y nuestro momento, tenemos que ocuparnos un momento de, vamos a anotar aquí el valor, menos 2.50, es decir, ocupamos un momento positivo de 2.50, pero ahora más bien ocupamos, entonces, como este momento ocupamos un momento positivo, en nuestro nodo va a ir con un momento, perdón, ocupamos un momento positivo, en el nodo va a ir con un momento negativo. Entonces, nuestra M1 es igual a menos 2.50 kilonewton metro. Luego, con respecto a la N, V y M2, tenemos lo siguiente, ok. Para N2, para M2 y para V2 está lo siguiente, ok. Para el tema del momento, bueno, ocupamos un momento negativo de 2.8, es decir, para cerrarlo, es decir, en el nodo va a tener un momento positivo de 2.8 kilonewton metro. Para la cortante, nuestra cortante era de 0, es decir, nosotros no tenemos ninguna cortante para este momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que encontrar el valor de nuestra N2. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, eso se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a analizar únicamente lo que serían las sumatorias de fuerzas en el segmento GFD
en la parte en sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Entonces nosotros para este punto final, bueno, tenemos, vamos a hacerlo de este lado, entonces estarían las sumatorias de fuerzas en Y para el segmento GF. ¿Ok? ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, tenemos la GY, que nuestra GY tiene un valor de 3.15, perdón, kilonewton positivo, y tenemos nuestra componente vertical de esta fuerza aplicada, que serían menos 3 quintos, perdón, menos 3.5 kilonewton por 3 quintos. Eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí ya, bueno, ya no tenemos ningún otro elemento que esté haciendo ninguna fuerza en Y. Entonces esto nos daría un total de, perdón, igual a 0 no. Esto nos va a dar un número, que esto es 3.15 menos 3.5 por 3 quintos, que esto nos da 1.05 kilonewton positivo. Nuestra N2 para este caso sería 1.05 kilonewtons positivos. ¿Ok? Entonces ya ahí obtendríamos las incógnitas que ocupamos para proceder a lo que es las sumatorias en XY y sumatoria de momentos. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, perdón. Sumatoria Fx es igual a 0. Entonces, ok, ¿qué tenemos para sumatoria de fuerzas en X? Bueno, tenemos ninguna fuerza en realidad, no tenemos ninguna fuerza aplicada en X, entonces N3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque las componentes, bueno, como vimos al principio, la normal de la N1 es igual a 0 y luego la V2 es igual a 0. Entonces, por eso es que la sumatoria de N3 es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y, ahora sí tenemos valores. Entonces decimos, ok, la V3, vamos a ver, la V3, la planteamos teóricamente acá para arriba, entonces V3. Ahora nuestra V1, tenemos que va con signo negativo, entonces V1, o sea, menos 0.5 kilonewton, más nuestra N2, que serían 1.05 kilonewton. ¿Ok? Esto nos da un total de igual a 0, entonces V3 tiene que ser igual a menos 0.5 menos 1.05. Esto nos da un total de 0.55 positivo, y a la hora de despejarlo nos va a dar un valor negativo de menos 0.55 kilonewton en dirección negativa, es decir, 0.55 kilonewton para abajo. ¿Ok? Y por último, bueno, la sumatoria de momentos. ¿Ok? La sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces decimos, ok, tenemos nuestro momento negativo. Vamos a cambiar este signo para evitar confusiones. Y luego este momento tiene que ser positivo. Y este lo planteamos teóricamente como positivo. Entonces tenemos el M3 menos 2.50 kilonewton metro más 2.8 kilonewton metro. Y eso es igual a 0. Entonces nuestro M3 es igual a menos 2.50 más 2.80. Eso es igual a 0.3 positivo, y como cambiamos de signo sería 0.3 en dirección horaria, es decir, con signo negativo. Vamos a ver, kilonewton metro en sentido horario. ¿Ok? Entonces ya ahora sí ya tenemos nuestros valores de X, Y y momento. Y entonces ahora sí procedemos finalmente con lo que es el análisis del segmento de, de E. ¿Ok? Igualmente, traslado estos datos para proceder con el último diagrama, en el cual ya nos debe cerrar lo que serían los valores finales. Que voy a
limpiar un poco este dibujo. Ok, ok. Entonces ahora sí. Ahora, recordar que aquí está nuestro nodo. Entonces, hay que, para evitar confusiones, lo mejor que podemos hacer, bueno, primero, indicar cuál segmento estamos trabajando. Indicar que estamos en el segmento DE. Y ahora debemos indicar, para evitar dejarlo olvidar, los valores que acabamos de encontrar. Entonces, nuestra cortante en el nodo nos dio un signo negativo, ¿verdad? Para abajo. Esto quiere decir que nuestro diagrama tiene que ir con un signo positivo. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, los signos intercambian. Entonces, esto va a ser V3. N3 obtuvimos un valor igual a 0. Y nuestro momento, va a ser, como aquí nos dio negativo, aquí tiene que ser un momento positivo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ser un momento positivo de 0.3. Esto va a ser M3. ¿Ok? Igualmente, hecho los diagramas, proseguimos ahora sí, bueno, con lo que sería la realización de los cálculos de el cortante primeramente. Entonces, tenemos que el cortante en 0 nos dio que tiene un valor de 0.55 kilonewtons, ¿verdad? Y nuestro cortante en 1.5 por izquierda. ¿Por qué por izquierda? Porque estamos a un pelímetro de llegar al punto de la reacción EY, pero todavía no hemos llegado. Estamos por decir una distancia, estamos aquí, pero todavía no hemos llegado a este punto. ¿Ok? Entonces, ese valor sería los 0.55 kilonewton que traemos menos el valor de la resultante de nuestra fuerza distribuida, es decir, menos 1.5 metros por 1 kilonewton sobre metro. Esto nos da un total de menos 0.95 kilonewton. Aquí es donde viene la parte más delicada. Al momento de calcular el cortante en 1.5, bueno, traemos un valor de menos 0.95, pero es importante recordar el valor de nuestra EY. ¿Cuánto es el valor de nuestra EY que calculamos inicialmente? Nuestra EY tiene un valor de 0.95, dirección positiva. Entonces quiere decir que esto es menos 0.95 más 0.95. ¿Esto qué indica? Que nuestro diagrama de cortante cerró correctamente. Para dibujar esto, bueno, comenzamos con un brinco, ¿verdad? Con un salto de 0.55, ¿verdad? Positivos, 0.55, el cual, como esto es un rectángulo, o sea, una x igual a 0, el siguiente grado es una pendiente. Entonces, este valor, vamos a trazar nuestras líneas de referencia. Este valor va a ir de forma descendente por el valor negativo hasta alcanzar el valor de menos 0.95. Y que finalmente nuestra oración, ella se va a encargar de cerrar nuestro diagrama. Ahora bien, aquí ocurre algo importante. Aquí ocurre una intersección con el eje X, la cual es necesaria calcularse para el cálculo del momento. En lo personal, yo prefiero usar el método de la ecuación de la recta para poder encontrar ese valor. ¿Cómo se hace? Bueno, se plantea la ecuación clásica de y igual a mx más b. Recordando que m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Que estos valores en este caso serían, nuestro y2 es menos 0.95 menos y1, que sería 0.55 entre x2, que x2 para este caso es 1.5, menos 0, ¿verdad? Que 0 es este punto de acá. Entonces, calculando esa m, obtenemos un valor tal que menos 0.95 menos 0.55 entre 1.5. Eso nos da un total de m igual a menos 1. Y para calcular nuestra b es y menos mx. Entonces, tomando nuestra y, por ejemplo, menos 0. Perdón, no, mejor trabajar con el 0.55 ya. A ver, ¿por qué? Porque eso nos va a simplificar mucho los cálculos. Serían
0.55 menos m por x, que nuestra x será igual a 0. Entonces eso quiere decir que nuestra y es igual a 0.55. Perdón, nuestra b. Por lo cual nuestra ecuación y igual a mx más b sería tal que y es igual a menos x más 0.55. ¿Ok? Una vez con todo esto lo voy a hacer más pequeño para liberar más espacio, ¿verdad? Para poder trabajar aquí. Ya podemos decir, ok, ¿dónde está intersecando nuestra, en cuál x está intersecando nuestra recta? Bueno, cuando y vale 0, ¿cuánto vale x, verdad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, cuando y vale 0, esto es igual a menos x más 0.55. Entonces, haciendo los despejes correspondientes, obtenemos que x es igual a 0.55. Entonces, este valor, vamos a colocar estas cotas. Este valor es 0.55. Eso va a ser importante ahora para lo que es el cálculo del área, ¿verdad? Y esta segunda cota sería la diferencia de 1.5 menos 0.55, que eso nos da un total de 0.95. Ok, 0.95. Entonces ahora sí podemos proseguir a lo que es el cálculo del área, que igualmente recordando siempre, este es un valor positivo, este es un valor negativo, perdón, signo negativo, con una ecuación igual a x, y aquí también es x. Entonces ahora sí, procedemos a lo que es el cálculo de los momentos, ¿verdad? Entonces nuestro momento en cero, es importante recordar el momento que traemos, ¿verdad? El momento en cero, es decir, el M3 con signo positivo de 0.3 kilonewton metro. Entonces quiere decir que tenemos 0.3 positivo, ¿verdad? En 0. Luego, en 0.55, perdón, el M en 0.55 se iguala a 0.3 más el área de nuestro triángulo, que serían base por altura dividido entre 2, que en este caso sería la base 0.55 por la altura de 0.55 entre 2, ¿verdad? Kilonewton metro. Es también importante kilonewton metro. Kilonewton metro. Entonces esto nos da un total de 0.3 más esta área, que esto es 0.451 kilonewton metro. Y ahora proseguimos a calcular esta área, pero esta área va a tener un signo negativo. Entonces quiere decir que el momento en 1.50 será igual a 0.451 menos bueno, vamos a hacerlo así, más, voy a trasladar esto un poco más abajo para tener más espacio, más la base, 0.95 por la altura, que en este caso es una altura negativa, menos 0.95 dividido entre 2. ¿Ok? Esto nos daría un total de 0.451 menos 0.95 por 0.95 entre 2. Y eso nos da un total de menos 0.00025. Esto es aproximadamente 0. Esto es un valor que ya es más pequeño incluso que las milésimas, es un valor admisible. Entonces podemos decir que ya obtendríamos nuestros valores correspondientes. Ahora únicamente tendríamos que realizar el diagrama para completar el ejercicio. Entonces, nuestro diagrama tiene un valor positivo, ¿verdad? Arrancamos con un valor positivo de momento. Entonces arrancamos aquí con un valor de 0.3 kilonewton metro, y luego
como es una X, el siguiente grado es una parábola, ¿verdad? Que igual va de menos a más pendiente. Entonces, de menos a más pendiente, vamos a dibujar esto bien. De menos a más pendiente, recordando siempre igual usando el método de más pendiente, menos pendiente, entonces vamos de más a menos, perdón, de más a menos. Entonces, nuestra pendiente de más a menos se ve de tal manera y es importante siempre de igual trasladar nuestro punto de interés. Entonces, lo hacemos de esa forma, de más pendiente a menos pendiente. Y aquí nuestro diagrama más bien va de menos pendiente a más pendiente. Entonces, aquí lo que hacemos es terminar de cerrar el dibujo con otra parábola y así obtendríamos nuestro diagrama de momento, igual indicando x cuadrado, siempre en valores positivos, ¿verdad? Podemos ya eliminar estas líneas de referencia y bueno, esta podemos mantenerla para indicar dónde está nuestro punto de interés. Y así es como obtendríamos este segundo ejercicio, donde todos los diagramas se cerraron de manera eficiente y no hubo faltantes ni sobrantes. Muchas gracias.